El Colegio Nacional debe dejar de tener la imagen de que es el colegio de los pobres, sino ser realmente un punto de encuentro donde hombres y mujeres de todas las razas, condiciones sociales y religiones se encuentran para construir eso que llamamos sociedad. La escuela, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los instrumentos más importantes de consolidación de las clases medias en América Latina. Entonces, claro, hay una distorsión del sentido de lo público, ¿no? Que fue una distorsión que pasó en los 90 cuando se estimuló la creación de escuelas privadas. Entonces, porque se ha perdido esa idea que muy bien describes, ¿no? Que es la escuela como un núcleo articulador de la clase media, ¿no? Si uno mira y analiza políticamente la política educativa, el periodo del profesor Castillo fue un periodo bastante sincero respecto a cómo desmanteló las reformas, ¿no es cierto? Porque era lo que había ofrecido previamente y lo que hizo fue, digamos, cumplir con su promesa, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? ¿Cómo ve usted este enfoque por competencias? ¿Podría denominarlo exitosa su implementación? No ha sido exitosa su implementación, hay cosas por ajustar, pero acabas de abrir la caja de Pandora más o menos con este tema. No tienen que ver necesariamente con la manera o la mejor manera de cómo las personas aprendemos o cómo se enseña. Empezó el año escolar y mi conclusión es la misma desde hace varios programas. La educación está en crisis. ¿Cuándo empezó esta crisis? El día de hoy nos visita el ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ricardo, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este libro que se llama La Misión Sagrada, ¿no? Literalmente la docencia es una profesión sagrada y en este libro recopila justamente la historia de 6 maestros y maestras que hacen patria, ¿no? O sea, que trabajan en el oficio, para mí uno de los oficios más hermosos del mundo para quien lo disfruta realmente, ¿no? De los más hermosos y de los más sacrificados también, ¿no? Y que, como intento poner en el libro, han intentado permanentemente construirse profesionalmente a lo largo de los años, porque no les ha sido fácil, ¿no? No les ha sido fácil adquirir el estatus profesional, dejar de lado una serie de factores que por momentos se convierten incluso hasta un lastre, ¿no? Como por ejemplo el tema vocacional, como si fuese la única característica del profesional, ¿no? Pero también les ha servido para sobrellevar una serie de dificultades que han tenido, la aparición de la tecnología que siempre los pone en jaque, las condiciones sociales y de trabajo, así que hay ahí un buen equilibrio entre cómo se han ido construyendo históricamente con cosas buenas y con cosas todavía complicadas, ¿no? Cuando uno menciona la palabra soy docente, automáticamente a mí me dan una palmadita en el hombro. Y es como casi una cuestión condescendiente porque se sabe además, y hay un prurito en común, que la docencia es uno de los oficios quizás menos económicamente validados, ¿no? Sí, cuando uno lo compara con algunas, por lo menos en América Latina, lo comparas con algunas otras profesiones que son similares en términos de cantidad de años de estudio, tipo de profesión, ¿no es cierto? El docente no es la docencia es una profesión liberal, quiero decir, no es que vaya a abrir mi casa y poner una escuela, necesito estar inserto en un sistema, ¿no? Entonces sí están por debajo, a pesar de que en el Perú ha habido un esfuerzo, por lo menos desde el 2012, con la ley de reforma magisterial, de mejorar sus salarios y de generarle algunas condiciones de trabajo mejores. Aún todavía está mucho más atrás, ¿no?, que otros. Cuando vemos justamente lo que ocasionó esto de la carrera pública magisterial y demás, veíamos que todavía había un gran grupo de docentes que no había convalidado estudios y que no había seguido la carrera de docencia. ¿Cuál es la realidad actualmente? Bueno, el Congreso de la República les ha permitido ingresar a la carrera la carrera en el Perú en el año 2012, junto con otros 3 países en América Latina, México y Ecuador, optaron por una línea meritocrática de carrera, que significa que para ingresar al sistema público, al servicio público,
tienes que demostrar que tienes las habilidades o las competencias para poder hacerlo, ¿no? A un grupo de docentes que había entrado en los 80, en el primer gobierno de Alan García, con la justificación que se necesitaban docentes porque se había ampliado la matrícula, se llaman los famosos docentes interinos, eran justamente interinos porque necesitaban luego sacar el título. Bueno, no lo hicieron, algunos sí lo hicieron. Ese grupo que sí sacó el título ha ingresado directamente sin rendir todos los exámenes, ¿no? Con lo cual se debilita claramente la propuesta, por lo menos de base de la carrera, que era la meritocracia, ¿no? ¿En qué momento, o sea, podemos establecer dentro de la línea de tiempo republicana, al menos del Perú, un momento particular en el que la educación entre en crisis? Pero el más reciente probablemente, y del que no nos hemos podido recuperar del todo, es la década de los años 80. No solo por la violencia política y la aparición de Sendero Luminoso, que utilizó la educación como una correa de transmisión de estas ideas totalitarias, sino que además el Estado entró en un proceso casi de bancarrota y por lo tanto una de las cosas que se sacrificaron lamentablemente, primero que nada, fue efectivamente la educación pública, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque esto permitió que luego en los 90 se desordene la oferta educativa con la promoción de las escuelas privadas, sobre todo las de bajo costo, y entonces lo que sucede es que se distorsiona el tema educativo, se distorsiona la formación de los profesores, los materiales que se utilizan. Un profesor de una escuela privada de bajo costo tiene condiciones de trabajo terribles, casi informales, ¿no? Y entonces creo que allí, en lo más reciente, hay un momento del que, insisto, no nos recuperamos, aún con críticas durante el gobierno de Fujimori, que se implementó una reforma muy parecida a la mayoría de los países de la región. Se mejoró en algo, pero en algo que era muy básico, que tenía que ver con la cobertura, con un poco de infraestructura. Pero de ahí en adelante costó mucho hasta el 2012 que empezaron un conjunto de reformas que rápidamente empezaron a desactivarse a partir del año 2021, ¿no? La reforma universitaria, la reforma docente, la reforma curricular. Ahora, no es casual que a partir del año 2021 empiecen justamente todas estas triquiñuelas y zancadillas contra la educación, ¿no? No, es más, si uno mira y analiza políticamente la política educativa, el periodo del profesor Castillo fue un periodo bastante sincero respecto a cómo desmanteló las reformas, ¿no es cierto? Porque era lo que había ofrecido previamente y lo que hizo fue, digamos, cumplir con su promesa, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Del otro lado, claro, hizo mucho daño directamente a la reforma docente, poniéndose de costado frente a la reforma universitaria y al contraataque de la reforma del currículo, sobre todo en los temas que tienen que ver con género, con la enseñanza de valores, con una serie de cosas que siempre entran en disputa, ¿no? Porque uno piensa también, y esta es una asociación que hacía Constantino Carvalho, hablábamos de él justo antes de la entrevista, él decía, el Colegio Nacional debe dejar de tener la imagen de que es el colegio de los pobres, sino ser realmente un punto de encuentro donde hombres y mujeres de todas las razas, condiciones sociales y religiones se encuentran para construir eso que llamamos sociedad, ¿no? Absolutamente de acuerdo con Constantino, como siempre, ¿no? Es bien interesante porque la escuela, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los instrumentos más importantes de consolidación de las clases medias en América Latina. La economía ciertamente va por su camino y efectivamente allí donde se formalizaba el trabajo, la clase media profesional iba ganando un poco más de peso en la sociedad, ¿no? Pero era justamente la escuela ese instrumento que hacía que efectivamente esa clase se consolide ya no económicamente sino culturalmente, ¿no? Socialmente. Y eso se perdió, ¿no? Se perdió porque se precariza la educación pública. Hace nada hemos escuchado, por ejemplo, una propuesta de la rectora de San Marcos, de la doctora Ramón, diciendo que la gratuidad debería estar
supeditada, digamos, al colegio de origen. Es decir, si has estudiado en un colegio privado, deberías pagar en la universidad pública. Entonces, claro, hay una distorsión del sentido de lo público, ¿no? Que fue una distorsión que pasó en los 90 cuando se estimuló la creación de escuelas privadas, que se quiere estimular ahora con el asunto de la competitividad entre las escuelas. Entonces, porque se ha perdido esa idea que muy bien describes, ¿no? Que es la escuela como un núcleo articulador de la clase media, ¿no? Y esto del sentido de lo público, ¿no? Porque claro, aquí muchas personas dirán, entonces yo hago toda mi secundaria en colegio privado y me paso el último año en un colegio público y con eso accedo tranquilamente. Entonces esas triquiñuelas también se prestan a poder hacer eso, ¿no? Sin duda, porque es eso, es la pérdida del sentido de lo público, ¿no? La educación probablemente es la esencia de lo público, ¿no? Es decir, el valor de una persona educada es mucho mayor para la sociedad que para ella, la persona de forma individual, ¿no? Entonces, a ver, si lo entiendes así, efectivamente el sentido de la escuela, el sentido de la educación, el funcionamiento del sistema educativo, la propia profesión de los docentes va a ser totalmente distinta, ¿no? Ahora, ¿qué opina usted a propósito de este enfoque por competencias que se tiene actualmente, que domina el currículo escolar que está desde 2016, según entiendo? Porque lo que ocurre es, y eso se lo digo yo desde la práctica, ¿no? Yo he enseñado a nivel básico, he enseñado a nivel superior y he enseñado en posgrado. He pasado por los 3 estamentos del agua, ¿no? Solamente le digo, a veces medio en broma, me decía a mis alumnos, solamente falta que me manden a Canevaro a enseñar a los viejitos. Y con eso completo todos los... pero ¿cuál es el punto, no? Hay una carga burocrática excesiva al docente y no tiene el docente el respaldo de que todo ese trabajo administrativo que hace tiene un respaldo o una supervisión exhaustiva. ¿A qué me refiero? Hacemos PEAs a inicios de año, plan educativo anual, hacemos matrices de acuerdo a lo que se propone, las competencias, las capacidades, y termina siendo a la larga una especie de checklist de competencias que no llegan a integrarse del todo. El trabajo por área sigue estando distanciado. Yo creo que, por ejemplo, el área de comunicación es transversal a todas las áreas, ¿no? Incluyendo las áreas de ciencias, porque está dominada enteramente por el lenguaje y la comunicación propiamente, ¿no? Sin comunicación tú no puedes entender un problema matemático, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ve usted este enfoque por competencias? ¿Podría denominarlo exitosa su implementación o cree todavía que hay cosas por ajustar? No, no ha sido exitosa su implementación, hay cosas por ajustar, pero acabas de abrir la caja de Pandora más o menos con este tema, porque el que un país opte por un enfoque por competencias obedece a un conjunto de razones que no solo son psicopedagógicas, digamos, no tienen que ver necesariamente con la manera o la mejor manera de cómo las personas aprendemos o cómo se enseña, ¿no? Tiene que ver con algunas de las cosas que han mencionado. Primero, hablábamos de la profesión liberal. La docencia es sociológicamente hablando, es una profesión altamente burocratizada porque forma parte de un sistema. El asunto es que eso no sería ningún problema si es que ese sistema termina ahogando a una profesión que solo sabe actuar así. Te pongo 2 ejemplos muy chiquitos. Durante la pandemia, uno de los grandes reclamos que se hacía era que los profesores estaban como sobrecargados en evidencias que tenían que mostrar, porque como en el Perú nos relacionamos todos a partir de la desconfianza, si no mostrabas el pantallazo del WhatsApp, no había una evidencia que habías trabajado, pues podrías estar engañándonos, ¿no? Cuando estuve en el ministerio, redujimos la cantidad de evidencias que se tenía que presentar. Algunos profesores manifestaron su incomodidad porque los desordenaba, ¿no es cierto? Les quitaba la estructura que esta profesión burocrática, acostumbrada a un conjunto de normas, necesita. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pensar en un enfoque por competencias significa tener otro tipo de enseñanza, otro tipo de profesores. No solo capacitados en la competencia técnicamente hablando, sino en la manera como trabajan, en la manera como enseñan. Segundo, el enfoque por competencias lo que hace en el fondo es cuestionar teleológicamente al sistema educativo. ¿Cuál es tu finalidad?
Porque si la finalidad del sistema educativo sigue siendo que yo tenga un conjunto de contenidos bien organizados, probablemente el enfoque por competencias no va a funcionar. Y es por eso que dices, mira, comunicación más bien es transversal. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, y esa discusión no se dio. Y lo tercero es que en el Perú, como tantas otras veces y en tantos otros campos, no terminamos de implementar muy bien la competencia, ¿no es cierto? Nos quedamos con la parte más formal de la competencia, con esta idea de lo cognitivo, lo afectivo, lo conductual, que por eso no hay cursos, que tengo que integrar las áreas, pero no fuimos detrás de este tema. Ya nos pasó en los 90, me estoy acordando, que tiene que ver con que la competencia es un desempeño complejo al cual le tienes que echar mano de un conjunto de herramientas para poder solucionar un problema. Claro. O sea de conocimiento o sea práctico. Claro, ahí entra todavía pues el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y miles toda de una metodologías serie que aparecen, ¿no? de metodologías. Pero claro, a lo que voy es, y esencialmente es esto, siento que desde los 90 a la actualidad hubo menos peso hacia los contenidos y claro, tú puedes trabajar un enfoque por competencias, pero si no tienes contenidos, esas competencias no se llegan a trabajar con profundidad, ¿no? Sí. Y creo que esa evaporación de la solidez del conocimiento se ha ido degradando con el paso del tiempo. Siento que el maestro hoy evidentemente evalúa un archipiélago de competencias y es justamente eso, un archipiélago, ¿no? O sea, son una cuestión bastante separada, pero que no llega a cohesionar del todo. Y hay un gravísimo problema, ¿no?, con la educación básica, y es el vacío que se genera del colegio a la universidad, la proliferación de academias que lo que te hacen es preparar para un examen de admisión, pero no necesariamente en la profundización de ¿no? Y que esto repercute obviamente después ya en la educación superior, con estudiantes pues que carecen de sentido de investigación, que carecen de argumentación crítica, ¿no? O sea, porque la argumentación crítica además está evaluada dentro del curso de comunicación y el docente lo que hace es básicamente elaborar esquemas que le dicen al alumno reemplaza palabras, coloca aquí, coloca acá, pero no hay un sentido de la crítica que creo podría trabajarse transversalmente a lo largo del tiempo. Sí, porque creo que cometimos el error de creer que por trabajar en competencias tenemos que abandonar el trabajo de los contenidos, y eso no lo dice la teoría en ningún lado, por lo menos, ¿no? Pero nada, se metodologizó, si me permites el término, el proceso de enseñanza y se perdió efectivamente otra vez. Es decir, ¿para qué estoy enseñando esto? No cómo lo estoy enseñando. Entonces, la idea de este fetichismo metodológico que aparece en la docencia y en otras profesiones también, termina restando la importancia a las cosas importantes. O sea, no es que no sea importante la metodología, claro, pues si no tengo cómo enseñar, probablemente no lo voy a hacer bien, pero en ningún caso una reemplaza a la otra, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una manera distinta de hacerlo y es como que agarres los mismos ingredientes y los mezcles de una manera distinta, supuestamente mejor, pero si dejas de tener uno de estos ingredientes no va a haber resultado. Claro, y eso es a lo que iba, ¿no? O sea, y claro, tenemos maestros que han sido formados en contenidos. Claro. Entonces, hacer esa transición a la competencia les produjo pues un desacomodo y siento que esa transición recién, creo que en los últimos años están medio tratando de cuajar con todos los impedimentos y percances que ha tenido el currículo, ¿no? Sí, yo también creo que ha ido haciendo el intento. A ver, lo que creo que no podemos perder de vista es que la educación tiene, por un lado, una función social y por otro lado, una función que tiene que ver con los asuntos propiamente académicos, por llamarlos de alguna manera. Y estos no pueden estar escindidos, ¿no es cierto? Porque el área de comunicaciones tiene el problema, pero el área de ciudadanía tiene lo mismo. Los historiadores reclaman que las competencias no son lo suficientes porque puedes trabajar la competencia sin el contenido. Es decir, está todo como muy resquebrajado, atomizado. Y creo que una muy buena manera de poder empezar a retomar el asunto es volver a esto, ¿no es cierto? El currículo del 2016, que tuvo su
previo en el 2008, que tuvo su previo en el 2005, en el camino a esto, ha sido un proceso bastante más largo del que se cree y que no se terminó de implementar del todo, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un pendiente. Así como hay que terminar de implementar la carrera pública magisterial, hay que volver a inventarnos la reforma universitaria, que ya no existe, hay que trabajar también en el tema curricular, pero no con esta seducción por la metodología, ¿no? Sino por efectivamente cuál es el sentido de enseñar y cuál es el sentido de aprender. Lo otro es si no nos va a pasar lo que yo digo, el síndrome del PDF en la pandemia, ¿no es cierto? Creías que educación virtual era pararte en una pantalla y volver virtual un documento que antes era, y pasabas 8 horas delante de la computadora. Claro, era la transcripción de la clase presencial a la virtual, y claro, eso también generó desacomodo en muchos padres de familia, ¿no? A mí me llegaba quejas, ¿no? Está trabajando menos el profesor, ¿por qué le están pagando igual? Claro. O sea, y claro, se trata de pensar una clase en otro entorno. Claro, lo virtual tiene una racionalidad distinta, unos tiempos distintos, unos contenidos distintos que hay que trabajar. Si yo creo que debo pasar la presencialidad a la virtualidad, sin mayor reflexión, estoy seducido por la tecnología. Ahora, por ejemplo, a esto quería apuntar, ¿no? Y ahí vamos a pasar a hablar de esto porque siento que... Es que como le dije anteriormente, a mí la educación me apasiona. O sea, y de hecho es uno de los temas transversales en mi vida, ¿no? O sea, sí es una competencia transversal. Vaya palabra. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos universidades que optaron por el modelo virtual, vieron en el modelo virtual un negocio. Y en ese negocio meter a 55, 60, 70 alumnos para una clase y un solo profesor, que está además precarizadamente pagado, es tremendamente contraproducente. O sea, es decir, yo conozco y de primera mano docentes que tienen y padecen a diario este mal. O sea, es decir, universidades que les pagan un sueldo miserable por hora y que tienen que dictarle a 35 a 50 alumnos por virtual. ¿Cómo se lleva justamente un control de todo ese tipo de alumnos cuando en realidad solamente tienes una rúbrica y no hay asistencia de cátedra ni demás, ¿no? Ahí la calidad educativa evidentemente pierde peso. ¿Y cuál es el profesional que resulta de ese tipo de formación, ¿no? Claro, pierde peso, pero además porque se repite la historia de la básica, ¿no es cierto? A ver, los medios no pueden ser más importantes que el fondo, ¿no? La virtualidad tiene sus ventajas, no hay duda alguna, ¿no es cierto? Durante la primera parte de la pandemia yo tenía algunos estudiantes en la maestría que se habían anotado y que hubiese sido imposible que lo hagan porque vivían en provincias, y eso ya es un asunto positivo en la expansión y democratización del sistema educativo. Pero también por otro lado pasa exactamente lo que dices, ¿no es cierto? Es decir, crees que porque hay que conectarse a una computadora para poder darle una charla y pasar un PowerPoint a alguien, a 55 personas para que aprendan, termina haciendo algo. Porque nuevamente, creo que una de las peores cosas que nos pasa como seres humanos es que todavía no podemos controlar esta seducción por la tecnología. Pasó con los libros a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando ingresaron al sistema educativo, los profesores dijeron, ¿y ahora qué es esto? ¿No es cierto? Si el que sabe soy yo, ahora resulta que en este artefacto está el conocimiento. Pasó con la televisión, pasa con los celulares, pasa con la computadora, porque creo que eso, y en educación es muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, caemos muy rápido en la seducción de la tecnología y creemos que ahí está la solución. Claro, ¿no? Y creemos que tecnología es igual a innovación, ¿no? Y creo que no es un símil adecuado, ¿no? Innovación es la resolución concreta de un problema. Y la tecnología puede llegar a ser la solución como que no. Innovación puede ser, qué sé yo, colocar un puff dentro de una biblioteca porque no tienen dónde sentarse a leer y de esta manera soluciona un problema, ¿no? Yendo un poco más a detalles sobre este tema de innovación y demás, creo que un gran problema del Perú en general, desde su formación como república, ha sido el centralismo y evidentemente cómo es que miramos desde Lima al resto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo experimenté algo
que a mí me pareció sumamente enriquecedor. Yo fui profesor de instituto durante 5 años y en esos 5 años tuve la oportunidad de conocer a estudiantes del programa Beca 18, estudiantes que venían de zonas rurales, becados a la capital a poder estudiar con una enorme carga afectiva de por medio y de todas las cosas que uno se puede imaginar. Y a través de sus testimonios yo entendí, o al menos pude entender algo de la realidad educativa fuera de Lima y de lo que se vive en zona rural. Y es una situación dramática, ¿no? Estamos hablando, me comentaban, ¿no? Una de las experiencias, ¿no? Colegios unidocentes. Estamos hablando de colegios que están a 3 o a 4 kilómetros de las casas donde viven los estudiantes. Estamos hablando de condiciones durísimas que tienen que atravesar muchos estudiantes que quieren continuar, ¿no?, su educación. O sea, ¿cuál es la realidad que usted ha podido recopilar en este libro que reúne 6 testimonios, ¿no?, de profesores, además? Uno de los grandes pendientes que tiene el sistema educativo peruano tiene que ver con el ordenamiento y la racionalización de sus servicios y sus programas, e incluso sus escuelas, ¿no? Porque efectivamente no pueden ser la norma, tienen que ser más bien la excepción, ¿no? Sobre todo en el caso de las escuelas unidocentes, ¿no? Estas casi 6.000 escuelas unidocentes que hay en el país terminan siendo una situación que lo único que va a reproducir es la precariedad de los lugares en los que viven, ¿no? Pero para hacer eso necesitamos tener una buena idea de cuántos efectivamente escuelas y servicios educativos necesitamos en el país para poder racionalizar de mejor manera la cantidad de maestros que se requieren, la especialidad de estos maestros, el tipo de materiales. No es posible que se avance de manera inercial, que es el grave problema de la educación, ¿no? Todos los marzos, lo decías en la introducción, 8 millones de chicos y medio millón de profesores empiezan el sistema educativo básico. Con políticas, sin políticas, con textos, sin textos, con maestros bien preparados, no preparados, porque es algo inercial. Lo que hay que hacer es ponerle una cuña a eso para que esa inercia pare y diga a su momento, mira, necesitamos efectivamente tomar algunas decisiones de política pública que son unas decisiones políticas, ¿no? Uh-huh. La política educativa es un acto político, ¿no? Y si no es tratado así, por más evidencia que tenga para tomar decisiones de políticas específicas o programas, no va a funcionar. No va a funcionar porque no hay la necesidad de tener conocimiento del territorio, expectativas de lo que sucede, la racionalización de los servicios y las escuelas. Claro, uno puede verlo como ventaja, ¿no es cierto? Cuando estuve en el ministerio en plena pandemia, en el 2021, abrimos las escuelas rurales como primer término, y las primeras que abrieron fueron las escuelas unidocentes porque los profesores se quedaron ahí y no salían de la comunidad, y por lo tanto los niveles de contagio eran los que me autorizaba el Ministerio de Salud. Entonces, pero eso era una cuestión excepcional, no puede ser la norma, ¿no es cierto? Y entonces creo que ahí hay decisiones que tomar, que son decisiones que tiene que tomar todo el Estado peruano, no solo el ministro de Educación o el director de una escuela o el de la UGEL o el gobierno regional, ¿no? Porque reforma del sistema es lo que se requiere, ¿no? Claro, estamos hablando enteramente de que la educación es una acción social, o sea, absolutamente. Inevitablemente es así, ¿no? Pero, absolutamente. O sea, ¿qué es lo que no conocemos de la realidad educativa de zonas rurales, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se percibe al menos? Puede que yo sepa que hayan algunas escuelas unidocentes, pero más allá de eso no hay. Uh-huh. ¿Qué es lo que usted ha podido encontrar? Varias cosas, ¿no? Primero, que hay una especie de gran divorcio entre la educación que se ofrece en las zonas rurales y lo que es la ruralidad, ¿no es cierto? La ruralidad ya no es la ruralidad de décadas anteriores, al contrario, ¿no? Ha cambiado mucho, hay una dinámica con las zonas urbanas, hay una forma distinta en la que los propios pobladores rurales se imaginan y actúan, y por lo tanto diseñar modalidades para zonas rurales, partiendo de la realidad de esas zonas rurales, es un primer tema que necesitamos atender, ¿no? Lo segundo
es que la educación no puede ser tan uniforme, ¿no? Otra vez, si volvemos a pensar en cuáles son las finalidades de los sistemas educativos y de la educación, ser lo más flexibles posibles, no solo en el calendario escolar, para que no todos empiecen en el mismo momento, sino también en los contenidos que se enseñan, ¿no? Guardando claro en el que no le vaya a enseñar menos que a otra persona, porque si no voy a limitar sus posibilidades de moverse en una zona urbana si quisiera más adelante. Pero tiene que haber en el fondo pertinencia. Pertinencia a la cultura local, a la zona, a las actividades económicas de la zona. La educación no solo es un acto social y no solo es un hecho político, sino que existe gracias a ese espacio social, no está divorciado de ello, ¿no es cierto? Y en el momento en el que no lo tome en cuenta, no va a suceder, no va a suceder y voy a seguir teniendo, además de las características ya duras que tiene la educación en zonas rurales, que tiene que ver ya no con el sector educación, pero sí con la realidad de las zonas rurales en el país, en el que tienen poca conectividad de internet, pero también de carreteras o caminos fluviales, que tienen condiciones socioeconómicas, la pobreza está concentrada ahí, con la pandemia subió a lo urbano, pero normalmente está en lo rural, que son condiciones estructurales que hacen que la tarea educativa sea aún más difícil. Entonces, si a esas condiciones estructurales encima no le sumo algunas posibilidades de desarrollo educativo mucho más pertinentes, se hace la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Ruralidad estructural mala, servicio educativo rural malo, no hay forma de que eso mejore. Ya claro, aquí se produce una larga cadena de desastres, ¿no? Por ejemplo, a una zona rural que no tiene acceso a internet porque no tiene luz, ya está automáticamente cercada de cualquier posibilidad de ingresar al mundo tecnológico. Si es que acaso ingresara porque tiene luz, el docente tiene que estar en la capacidad de poder enseñar con estos dispositivos. Ya hemos visto, o sea, cosas que han ocurrido como por ejemplo con el plan Huascarán, ¿no? O sea, llegaron computadoras a zonas donde no había luz. Entonces se produce ese ruido y esa disidencia. El capacitar a profesores es esencial, ¿no? O sea, el ministerio en ese sentido, ¿qué está pudiendo lograr? Y aparte de todo eso, ¿no? Esto que usted ha mencionado que es importante, que haya correlación entre lo que se aprende, la zona, para poder entender y a propósito de eso poderse generar una oportunidad. ¿Tienen la misma oportunidad realmente un estudiante egresado de una zona rural de insertarse en el mercado laboral, de competir en el mercado laboral igual que todos esos de ninguna peruanos? manera, de ninguna manera, lamentablemente de ninguna manera, ¿no? En los últimos 15 años, una de mis preocupaciones particularmente trabajadas mis preocupaciones académicas tienen que ver con las desigualdades educativas, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que por donde lo mires, aun cuando han mejorado un poco, son tan grandes aun que el lugar donde naciste, quiénes son tus padres, la lengua que hablan, las costumbres asociadas al género de tu familia, van a pesar mucho a la hora de tu desarrollo profesional, porque la educación no está terminando de cumplir con la promesa de quebrar esta reproducción de pobreza, ¿no? Al contrario. Y hemos quedado una vez más seducidos. Algunos colegas me critican mucho por lo que voy a decir, pero es lo que creo. Nos dejamos llevar mucho por los resultados de aprendizaje, por las pruebas, por las mejoras que tuvimos. En PISA estamos mal, pero somos el país que más mejoró. En laboratorio latinoamericano, en el último fuimos uno de los únicos 3 países que mejoraron. Cuando uno mira, a pesar de la pandemia, lo que pasó con las evaluaciones nacionales, la caída no fue tan fuerte y nos hemos quedado como un exitismo de que la cosa había mejorado, cuando en el fondo lo que han mejorado son algunos aprendizajes particulares de algunas competencias específicas de 2 áreas curriculares. Claro, si uno mira el resultado global sigue siendo desastroso. Exacto, exacto. Entonces, claro que ha habido mejoras en ello, no hay ni duda, y claro que son importantes, pero no son suficientes para nuevamente pensar la función social de la educación. La educación sirve
no me voy a poner muy histórico, pero a finales de los años 60 hubo un gran quiebre en el mundo occidental respecto de los fines educativos. Y se abandonó el mediano y el largo plazo como finalidad, que era construir ciudadanos que ayuden o formar ciudadanos que ayuden a construir sociedades más justas, más equitativas, pacíficas, democráticas. Venía de la posguerra Occidente. Ujú. Y a finales de los 60 se cambió por un objetivo mucho más de corto plazo, y era que aprendan. Bajo el supuesto de que luego de aprender, como casi por rebote, las cosas iban a mejorar después en la sociedad, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que esa hipótesis no es tan correcta, ¿no? Que incluso aprendiendo las cosas no mejoran. Y entonces la pregunta es cómo hacemos para no abandonar los aprendizajes, sino para incorporarle estos otros elementos que nos permitan efectivamente darle el valor a la educación para el bienestar de la gente, ¿no? Para el desarrollo de las personas, para vivir mejor, y no solo para aprender más, ¿no? Usted ha mencionado algo clave, ¿no? O sea, pareciese que sobrevuela un exitismo, ¿no? Dentro del grupo de docentes, bueno, se está mejorando, bueno, algo se está haciendo, ¿no? Al menos en el área de comunicación, que es mi área, ¿no? O sea, yo he podido recibir los resultados de PISA, analizarlos. Que son los que mejor avanzados, se supone. Y claro, ¿en qué se ha avanzado? Por ejemplo, tú tienes estudiantes que ahora medianamente te saben reconocer que es un verbo, que es un sustantivo, y es parte del enfoque que se ha tenido. No es un enfoque enteramente lingüístico, ¿no? Pero claro, en pensamiento creativo seguimos en la cola y yo digo, claro, sabes que es un verbo, sabes que es un sustantivo, sabes que es un sujeto y de repente un predicado, pero no sabes cómo integrarlo para construir un discurso. Y en esa integración del discurso se ven justamente las grietas que tiene el sistema, ¿no? Esta cuestión de marcar alternativas múltiples, esta maquinización de la educación desde hace bastante tiempo, que permite clasificar, acelera procesos, pero hay procesos que se tienen que desacelerar, ¿no? Por ejemplo, en la creación de juicio crítico es una tarea pendiente, ¿no? Se rompen la cabeza muchos educadores cómo generamos juicio crítico, cómo generamos juicio crítico. Y el juicio crítico, pues creo que está bastante lejos de las alternativas múltiples, ¿no? Los sistemas educativos que más consolidados están son aquellos que logran vencer uno de los grandes problemas que se tienen en educación y que se tiene en la tarea de enseñar y que tienen los profes, que es tener muy baja demanda cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sí puedo identificar un verbo, pero no tener una capacidad creativa lingüística. O como pasa en ciudadanía, ¿no es cierto? Evalúan y dice, bueno, sé lo que es la democracia, puedo definirla, pero mi actitud hacia la democracia es bajísima, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta poca exigencia de demanda cognitiva? Dos cosas. Una primera, que me aseguro que el éxito va a llegar porque van a aprender algo. No importa si me quedo todo el año enseñándoles morfosintaxis, ¿no es cierto? No importa. Y lo segundo es que es un efecto perverso de estas evaluaciones. Porque entonces lo que hago es, intencionalmente o no, prepararme para esa evaluación, porque una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier persona es salir mal evaluado, de lo que sea. Mal evaluado por tus amigos, por un examen, por lo que fuese. Y entonces creo que se desvirtuó la importancia de la evaluación hacia una idea de que la evaluación es aquello que decide por las políticas educativas, por lo que se tiene que hacer o dejar de hacer en el sistema. Y en ese momento perdimos la batalla. Perdimos la batalla porque hasta que no se pare, se generó esta nueva cultura y va a avanzar y va a llegar un momento en el que sí, pues nos vamos a dar cuenta que sin capacidad crítica, sin pensamiento creativo, la cosa no va a avanzar. Y entonces, casi en broma, pero también con un poco en serio, digo que esto solo va a cambiar cuando el pensamiento creativo forme parte, o el pensamiento crítico forme parte de la noción de calidad educativa que está en el imaginario social de las personas. Es que creo que aquí ha habido pues una larga cadena de contrariedades, ¿no? Exigimos, por un lado, pensamiento creativo, pero lo mutilamos adentro del aula,
¿no? Entonces, esta gran contradicción hace que el alumno tenga un doble sentido, ¿no? Por un lado, el del resultado y el de creer que equivocarse es un error, pero por otro lado, el que se le inculque resiliencia. Por un lado, decirle que está bien que reconozca verbos y sustantivos, pero por otro lado, decirle que no sabe escribir. Por un lado, decirle que escribir es escribir libremente, pero por otro, condenarlo por los errores ortográficos y gramaticales. Entonces, entramos en este trompo que es difícil de desenredar, ¿no? Sí, y por eso parto de la idea de que si resignificamos la noción de calidad educativa, por lo menos podemos tener una puerta abierta para salir, ¿no? Unas colegas mías en el IEP, Mariana Eguren y Carolina de Belaunde, han hecho mucho trabajo tratando de identificar las prácticas y la ritualidad que tienen los profesores de las escuelas públicas en el Perú. Y entonces es verdad que se la pueden pasar haciendo una clase, repitiendo y leyendo en voz alta el texto, y luego copiando ese texto en el cuaderno, de una manera mucho más activa que antes, con lo cual parece que hay ahí una cuestión mucho más moderna y más competencial, pero que en el fondo no va a conducirnos a nada por esto que estamos conversando, ¿no? Porque hay un imaginario de qué es lo que es éxito y calidad en educación, que por varias razones termina siendo con muy poca exigencia, muy básico, muy elemental, ¿no? ¿Qué pensar a propósito de estos 6 docentes que conforman el libro, las historias que traen consigo? O sea, ¿qué podemos entender a propósito de la realidad nacional de la educación? A ver, yo creo que los profesores que gentilmente me contaron sus vidas, pues fueron unas historias de vida fantásticas, creo que al final rescato 3 cosas de ellos, ¿no? Una primera es que felizmente creen profundamente en el valor de la educación. Y yo creo que eso no hay que perderlo. En el momento en el que creemos que podemos prescindir de la educación para estar mejor, es donde tendríamos un problema severísimo, ¿no? Por eso, paréntesis, las posturas más extremas de emprendedurismo pueden ser peligrosas, ¿no? No por el emprendedurismo en sí, sino por la manera como se pueden encarar a veces. Lo segundo es que no les es fácil construirse profesionalmente, aun cuando formalmente son profesionales, ¿no es cierto? Desde hace tiempo la profesión docente tiene un título, tiene estudios superiores, tiene un gremio, es decir, cumple con las formalidades de la profesión, pero les es muy difícil porque todavía arrastran algunas de las cosas previas a la profesión que han acompañado muchísimo la tarea de enseñar y que ya están empezándole a jugar en contra, ¿no es cierto? La idea de sacrificio, la idea de vocación como el único motor posible para avanzar. Y por supuesto la cuota de sacrificio, la cuota de vocación son fundamentales, pero no es lo único, ¿no es cierto? Y lo tercero y último es que todavía necesita mucho reconocimiento de la sociedad. En una parte de todas las historias de vida aparece tercamente la idea de que me va bien porque a él le va bien, me va bien porque a la sociedad le reconoce, porque mi estudiante aprendió, porque el director me reconoció, porque mi par me reconoció. Entonces hay como una necesidad de este reconocimiento muy pasivo de otro lado, ¿no? Que finalmente también pasa factura, porque les complica la idea de salir de esta idea y ganar la autonomía que tanto se requiere para que una profesión sea sólida, ¿no? Claro. Jorge Eslava, que es otro de mis mentores, al igual que Constantino Carvalho, mencionaba en algún momento, hay que hacerle entender a los docentes que pese al maltrato social y económico, la docencia es ante todo un acto de resistencia, ¿no? Resistencia ante el desprecio de la sociedad, resistencia ante el poder que a veces impone reglas y los docentes tienen que verse en esa dicotomía de aceptar o no aceptar determinadas cosas, pero sobre todo de crecimiento constante, ¿no? Porque el docente tiene interacción constante con sus estudiantes y a través de interacción aprende. O sea, y esto es algo que puedo certificar yo desde mi experiencia, ¿no?
Yo puede que he aprendido más de mis alumnos que ellos de mí, aparte de los conocimientos que he dado y demás, ¿no? Pero es esto, ¿no? Hay una cuestión, y esta sí es una hipótesis personal, Ricardo. Un docente ingresa a la carrera magisterial o al mundo de la docencia con un montón de ideales. Y el sistema le pone a veces tantas trabas que terminan apaleando esos ideales y lo que te queda son esas pequeñas recompensas que tus estudiantes te dan en el día a día, desde el agradecimiento, desde una mirada, desde una palmada en el hombro que te dice, profe, siga adelante, ¿no? Pero son esas recompensas emocionales. ¿Cómo sobrevivir a eso? ¿No? Esa es la gran pregunta. Creo que es incluso aún más complejo, ¿no? Porque efectivamente la profesión docente es una maravillosa profesión que como pocas se asienta en la interacción, ¿no? En el intercambio. Y entonces en ese intercambio hay dos partes, el propio profesor, la propia maestra, y del otro lado los estudiantes, el sistema, las familias, la sociedad en general, ¿no? Y en el momento en el que yo pierdo el equilibrio de esa interacción, probablemente va a pasar todo esto que estás diciendo, ¿no es cierto? Y que Slava también dice, ¿no? Tan correctamente con el tema de la resistencia. Lo que tenemos que romper es eso. Y por eso tiene que ponerse en valor esa interacción, ¿no es cierto? La profesión docente no solo es una gran profesión, sino que tiene que ser reconocida como tal, no porque sea una misión sagrada, por eso es el título del libro, sino porque es una pieza fundamental para que la sociedad funcione. Y si ese vínculo es un vínculo asimétrico, porque uno me aplasta y entonces busco el cariño del otro para compensar estamos mal, estamos condenados a que efectivamente no mejoremos donde tenemos que mejorar, ¿no? Parte de este irrespeto que se tiene ahora hacia el docente tiene que ver con el hecho de que se hayan abierto tantas escuelas y con una visión, además enteramente mercantilista, la educación se convirtió en un negocio, y que el alumno ahora vea al profesor como su empleado, como su subordinado, y no como necesariamente voy a utilizar la palabra autoridad, porque está llena de un tufillo medio dictatorial. Pero digamos que esa distancia entre profesor y alumno, el que sabe y el que te ayuda, el guía y el mediador, se ha perdido. ¿A qué se debe? Que se perdió la autoridad, y hay que decirlo así, ¿no? A secas. A secas, autoridad. De hecho, yo escribí algo que se llama acerca de la tarea de enseñar, la pérdida de la autoridad docente, ¿no? Porque, claro, empezó a asumirse que la autoridad era autoritarismo. Y Hannah Arendt tiene un libro fantástico, un ensayo sobre eso fantástico. Producto de esta seducción tecnológica, la profesión entró en una crisis terrible, ¿no? Porque dijo, bueno, ¿y ahora ya qué hago? Y pierde esa autoridad, ¿no? Que se incrementa claramente cuando esta interacción que hablábamos, que es tan importante en la esencia de la profesión, se vuelve una interacción comercial, en el más amplio sentido de la palabra, una relación mercantil en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Yo te pago, tú me ofreces, yo te pago por un servicio y exijo que ese servicio sea servicio acorde a lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Independientemente de que sea el estándar de lo que es bueno o no. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es recuperar la autoridad docente. Exactamente, ¿no? Solamente un paréntesis para ir cerrando. En algún momento, algún padre de familia me pechó a la salida de un colegio y me dijo, ¿cómo es posible? Porque el alumno estaba en una academia, yo dictaba un curso de comunicación, ¿no? Me pechó a la salida y me dijo, ¿cómo es posible que mi hijo haya sacado 0,5 en comunicación cuando yo lo estoy llevando al colegio para que aprenda a entrar a la universidad? Yo le digo, claro, porque su hijo aquí está trabajando textos argumentativos y lo que le evalúa el examen de admisión es justamente alternativas múltiples, ¿no? Y él lanzó una frase que me pareció dilapidante, ¿no? Yo le pago a usted para que mi hijo aprenda. Y es como, yo me sentía ahí pues como un empleado de McDonald's, pues, ¿no? O sea, es como que yo pedí papas fritas y me trajo rejillas de camote, ¿no? O sea, yo no soy en todo caso el empleado de usted, sino que soy el empleado o un portavoz del colegio o de la escuela, ¿no? Pero existe esta visión de que el docente se ha convertido
en el que tiene que asegurar el servicio, ¿no? La customización de la educación en su máxima expresión, ¿no? Sin duda, aunque yo también estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero yo también soy de aquellos que creen que esto hay que mirarlo con todos sus engranajes. Es segunda vez que haces mención al tema de la transición universitaria, ¿no? Y creo que eso es un gran vacío que hay en la discusión y en el diseño de nuestro sistema educativo, ¿no? Así como la transición de inicial a primer grado y de primer grado a secundaria, de primaria a secundaria, son fundamentales, el paso de la básica a la superior también, ¿no? No puedo apostar un buen sistema, por ejemplo, por competencias en la secundaria, si en la universitaria lo que van a hacer es el más puro y duro contenido disfrazado de razonamiento verbal, razonamiento matemático, no sé cómo se llaman ahora. Y entonces creo que ahí hay un pendiente, porque eso va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a hacer que se alimente esta pérdida de autoridad, esta mercantilización de la interacción tan humana y tan importante que está en la base de la profesión, porque de alguna u otra manera se generan las condiciones externas a esta interacción para que esta interacción se dé de esa manera, ¿no? Entonces, acá tenemos un poco de responsabilidad todos, y por eso es que efectivamente hay que ponernos las pilas, ¿no? Por eso los invito a leer La Misión Sagrada, el libro de Ricardo Cuenca, que está publicado por el IEP. Todavía quedan ejemplares, ¿verdad? Creo que sí. Porque si no, pues, o sea, como que estamos ahí dando una competencia no transversal. Muchas gracias, Ricardo, por haber venido. Muchísimas gracias por la conversación. Con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Y sí, pesa mucho con el mismo profesor conductor. Chau, chau.